Ok, entonces tal como menciona la presentación, les voy a hablar sobre las mascotas maltratadas. Ya Juan Pablo mostró la cara amable de nuestro vínculo con las mascotas. En realidad, yo no voy a abordar el tema desde lo clínico, ni tampoco desde lo jurídico. No quisiera encasillarme en realidad, sino que quisiera más bien que este tema fuera una especie de radiografía de un fenómeno que está ocurriendo, y no ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, y un fenómeno sobre el cual sería interesante que prestáramos muchísima atención. Entonces, ya lo decía Juan Pablo, nuestro vínculo con los animales viene de hace unos cuantos añitos atrás, ¿sí? Unos cuantos añitos para un astrónomo, muchísimos para nosotros como especie, y desde un principio, claramente, nuestra relación con ellos, por supervivencia y por adaptación, se relacionó con la utilidad, ¿sí? Y esa utilidad hoy en día todavía nos acompaña. Utilizamos a los animales como instrumentos, ¿sí? E incluso como elementos de diversión. Y eso tiene mucho que ver con el componente cultural. Hasta ahí, digamos que es una parte de nuestra historia con los animales. Pero tal como también lo mencionaba Juan Pablo, de un tiempo para acá, paralelo a ese vínculo utilitarista, del cual de hecho el derecho civil también se ha hecho eco, al decir que los animales eran bienes y que por lo tanto se podían utilizar para beneficio y satisfacción humano. Ese vínculo que hemos desarrollado con los animales, eh, también desde esos hace cuántos años que mencionó Juan Pablo, ha ahondado, se ha sembrado en un terreno completamente distinto, que es, si me permiten el término, el del afecto. ¿Sí? Ese vínculo afectivo, por todas las razones ya mencionadas. Hay una historia evolutiva entre especies, hay unas estructuras neuronales, hay neuronas espejo, bueno, una cantidad de elementos que ha hecho que ese vínculo se estreche. Y primero, hoy en día podamos decir con toda certeza que los animales son seres sintientes. Y lo segundo, bueno, y cuando hablamos de sentir estamos hablando realmente de que sienten emociones y que además pueden experimentar el dolor tanto físico como psicológico. Pero ese vínculo los ha hecho ya parte de nuestra cotidianidad. ¿M? Y esa cotidianidad, pues los ha llevado a que estén inmersos en los espacios de los seres humanos. eh, Incluso a propósito de una de las fotografías, pues ya desde el plano de la psicología clínica se habla de la terapia asistida con animales. Se habla ya de que la mascota no es la mascota, sino que es un miembro de la familia. Ese vínculo estrecho tiene una cara positiva y es la que mencionó Juan Pablo, y de hecho la vemos a diario, los que hemos tenido mascotas en nuestra casa y sobre todo en esta época, cómo cambian el ambiente. Pero resulta que los animales, al estar tan cerca de nosotros, han terminado siendo los receptáculos de un fenómeno, de una característica que es exclusivamente humana, que es la violencia. Y quisiera, es decir, los hemos convertido en víctimas. Y quisiera hacer en este momento una pequeña aclaración frente al tema agresividad, violencia. Por naturaleza, por biología, por funcionalidad, los seres humanos como mamíferos, como especie en evolución constante, tenemos un componente agresivo. De hecho, hay una estructura en nuestro cerebro que la tiene guardadita, la tiene encapsulada, pero esa agresividad nos ha servido para evolucionar. De hecho, la agresividad se ha clasificado de acuerdo a si es sexual, si es territorial, si es por dominancia. Incluso hay una agresión parental, y eso es común a los seres vivos, especialmente a los mamíferos. Y hasta ahí todo en orden. Pero en ese momento, para hacer la diferencia con respecto a lo que es la violencia, quisiera retomar las palabras del profesor José San Martín. Él es filósofo y de hecho durante mucho tiempo estuvo a cargo del Centro Reina Sofía para el estudio de la violencia en España, y él señala, de manera muy pertinente, creo yo, que la violencia es un reducto cultural.
es un producto de la cultura, y la cultura en realidad no es otra cosa a su vez que un producto de nuestro desarrollo prefrontal, de la lógica, de la planeación, de la anticipación, del raciocinio. Ahí es cuando nace la cultura. Y por lo tanto, a través de la cultura es que hemos empezado a utilizar herramientas para adaptar el entorno y adaptarnos al entorno. Pero en ese uso de herramientas y con el componente ya existente de la agresión, de la agresividad, hemos empleado las herramientas para vulnerar a los otros. Y aquí hay una diferencia fundamental. La agresión en las especies es funcional, en los seres humanos no. Técnicamente, la violencia ejercida contra otros disminuye la probabilidad de que la especie se perpetúe. Entonces, es una contradicción bastante interesante, pero sí es importante tener claridad frente a lo que es la violencia, porque a partir de este punto en adelante hablaré de la violencia o del maltrato hacia los animales, hacia nuestras mascotas. Importante señalar algo, que la relación violencia contra los animales no se descubrió de manera directa. En realidad fue el resultado, como suele pasar en muchísimas investigaciones, de investigaciones que iban hacia otro punto y los resultados fueron sorprendentes. Entonces, los primeros atisbos de lo que pasaba con la violencia en contra de los animales empezaron a surgir más o menos en la década de los 70, específicamente cuando se empezaron a estudiar casos de asesinos en serie. No voy a adentrarme en este tema, que de por sí ya es complejo en sí mismo, pero sí quisiera señalar que los asesinos en serie pues, son aquellos sujetos que hemos visto en películas, en libros, en series de televisión, que usualmente matan una cantidad de víctimas en diferentes momentos y de una manera muy particular. Casos conocidos hay tanto extranjeros como desafortunadamente colombianos. El punto es que cuando se empezó a estudiar los casos de asesinos en serie y ellos empiezan a relatar su historia de vida, nos encontramos con una particularidad, o los investigadores se encontraron con una particularidad, y es que en este caso de esta muestra, entre 21 y el 46% de los participantes, repito, asesinos en serie ya condenados, es decir, no tenían nada que perder al confesar su vida, referían que en su infancia, adolescencia y algunos durante su adultez ejercieron actos de maltrato animal, de crueldad animal. Estudios más recientes han indicado que en el caso de los asesinos sádicos, es decir, aquellos en los que ya hay una parafilia de por medio durante la ejecución del homicidio, en el 90% de los casos había antecedentes de maltrato animal. Posiblemente ustedes recuerden, tristemente hay que decirlo, tengan presente esos casos en Estados Unidos sobre todo, de chicos que ingresan a las escuelas y empiezan a asesinar a sus compañeros, que van armados hasta los dientes, en algunos casos incluso con explosivos. Bueno, pues haciendo una revisión del historial de varios de ellos, entrevistando a los que sobrevivieron y pues entrevistando familiares y amigos de los que fallecieron, se encontró que el 43% de ellos tenían dentro de sus antecedentes, dentro de sus comportamientos habituales, el maltrato a los animales. Y mucho más reciente se ha podido establecer que en el caso de los asaltos sexuales, el predictor más importante que incluso un historial delictivo, que incluso antecedentes por homicidio o por otros delitos, el mejor predictor es el maltrato animal. Pero, ¿qué es el maltrato animal en realidad? Bueno, hay varias definiciones. Hay varias definiciones. A partir de estos hallazgos se empezaron a construir y llegaron a una que he tratado acá de separar en los puntos fundamentales. Lo primero es que se habla que son acciones u omisiones que tienen un carácter particular, que son intencionales, no son accidentales.
Es decir, que si de casualidad ustedes se fueron de festivo, cuando se podía salir de festivo, por supuesto, y olvidaron darle de comer a su pescado o olvidaron dejarle todo el concentrado a su mascota, eh, eso como tal, si bien es cierto, puede generar un perjuicio o un daño, sí, tal vez, en la mascota, no necesariamente es maltrato porque fue una omisión que no estaba intencionada. Pero aquí estamos hablando de que el sujeto claramente quiere ocasionar un daño innecesario en el animal, un sufrimiento físico e incluso psicológico, emocional en el animal y por supuesto ocasionarle también la muerte. La pregunta que se empezaron a hacer los investigadores en torno a este fenómeno es, bueno, ok, esto es, pero además de esto, ¿qué, qué puede llevar a alguien a agredir a un animal? ¿Mm? A sabiendas de que los animales obviamente no tienen los recursos suficientes para responder ante, ante un acto violento humano. Tendrán las herramientas naturales, sus dientes, sus garras, sus habilidades físicas innatas, pero más allá de eso no podrían hacer mucho frente a un arma blanca o un arma de fuego o si se les amarra, por citar algunos ejemplos. Bueno, lo que se ha encontrado es que en algunos casos el maltrato puede obedecer a un deseo de vengarse de otra persona, de vengarse y de castigar al propio animal por algo que hizo y que estaba incorrecto. Entonces, que no debía hacer sus necesidades en la sala del en la sala de la casa, perdón, o en el cuarto, o morder las pantuflas, o cosas que para quienes hemos tenido mascotas son absolutamente normales, para otros es el detonante para todo un despliegue violento en contra del animal e incluso en contra de otras personas. De hecho, entre algunas de las motivaciones también tienen que ver con los deseos de controlar al animal, satisfacer deseos sádicos e incluso divertirse. Tristemente, esta mañana, eh, mientras ultimaba algunas cosas de esta presentación, no sé si alguien lo pudo advertir. En noticias apareció un caso ocurrido en una ciudad de Bogotá, no la tengo presente en este momento, de unos chicos que observaron un gallinazo en un tejado al frente de la vivienda donde vivían y con un rifle de balines le dispararon y lo mataron y ellos están filmando eso. Detrás de, pues, de compartir en redes ese material hay todo un fenómeno aparte, pero lo que quisiera señalar es que eh, el maltrato a los animales, como muchos lo hemos podido evidenciar, a veces tiene un carácter sumamente indiscriminado, eh, que en ocasiones puede obedecer a las motivaciones que les digo, pero también puede responder a problemas de regulación emocional, a trastornos de personalidad o a otro tipo de trastornos mentales. Por lo tanto, ya podemos empezar eh, considerando que el maltrato animal es una señal de alarma, es una bandera roja para prestarle atención porque algo en ese sujeto no está bien. Y bueno, ¿y por qué traer este tema a colación justo en esta jornada? Bueno, la respuesta es bastante sencilla. Con ocasión del COVID, cuando nos empieza a visitar el COVID, y digo a la humanidad, no a Colombia, muchos expertos alrededor del mundo empezaron a discutir cuáles eran las implicaciones del confinamiento derivado del COVID-19. Entonces algunos hablaron del tema carcelario, otros hablaron de la economía, pero recuerdo muchísimo algo que dijo un criminólogo español con referencia a que esta situación de confinamiento iba a resaltar, iba a aumentar el riesgo que corría cierta población. Y decía, niños, mujeres que han venido siendo víctimas de violencia de pareja, adultos mayores. Y digamos que daban la explicación de por qué también la comunidad LGBTIQ también está inmersa. Y yo me quedé pensando, yo dije, ok, sí, eso es bastante cierto. De hecho, en mi trabajo se puede evidenciar ese tipo de circunstancias, pero si empezamos a ver todo esto como una gran telaraña, porque la violencia no se queda, los tipos de violencia no se quedan cada uno en un cajoncito, siempre hay una interacción entre ellos.
empecé a pensar y resulta que efectivamente la violencia contra los niños, la violencia de pareja y la violencia contra los adultos mayores se han interactuado y se enlazan de manera importante con el maltrato animal. Es así que lo que quisiera señalar en las diapositivas que quedan es cómo es esa relación en cada una de estas violencias. Ya tenemos claro que el maltrato hacia el animal, por supuesto, va a generarle un daño, ¿sí? Daños físicos, daños emocionales. De hecho, en algunos casos es necesario que expertos atiendan al animal para recuperarlo. Por ejemplo, esto sucede muchísimo en los perros que son rescatados, de las luchas de perros, de las peleas de perros, que eso también ya de por sí se enmarca en un ámbito de tráfico de estupefacientes, tráfico de drogas, de armas, perdón, em, también de tráfico de personas. Entonces, estos animales han requerido la atención terapéutica, ¿sí? Pensando en restaurar en algo su bienestar. Entonces, lo primero sobre lo cual quisiera centrarme es la relación entre el maltrato animal y el maltrato infantil. Y quisiera señalarles que hay una particularidad, y es que, tal como lo mencionaban al principio, hace años tuve la oportunidad de investigar sobre el fenómeno del maltrato infantil, investigando cuáles eran sus factores de riesgo, cuáles eran las manifestaciones del maltrato, y bueno, un tema realmente complejo y sensible, sobre todo en un país como Colombia. Pero cuando empiezo a indagar sobre el maltrato animal, encuentro una particularidad y es que ambos fenómenos guardan muchas similitudes, ¿sí? Pues, salvando las distancias de especie, en realidad estamos hablando de dos víctimas, si me permiten el término dos víctimas, y de hecho desde el punto de vista legal serían víctimas, que no tienen las capacidades físicas para responder a la agresión, ¿m? Que en muchos casos en realidad dependen de un cuidador, quien a su vez es el autor de la agresión, que en algunas circunstancias incluso presentan algunas necesidades médicas especiales que los ponen más a merced de sus cuidadores maltratadores y que sí o sí van a depender de estas personas, no tienen otra opción. Entonces, es bastante curioso porque se evidencia que hay ciertas formas de maltrato que y discúlpenme el término, esto sí va a ser lo más subjetivo que van a escuchar en toda la tarde, pues teniendo en cuenta los maestros que hemos tenido antes de llegar a esta conferencia, pero eh, sumamente escabroso, ¿sí? Sumamente escabroso. Pero bueno, veamos entonces que la relación maltrato animal y maltrato infantil es una relación casi que en doble vía, diría yo. Eso puede ser tanto un antes como un después. ¿Por qué? Porque cuando el niño tiene que presenciar, cuando tiene que ser testigo de de que su mascota es vulnerada, de que su mascota es maltratada por un adulto, que puede ser alguno de sus padres, puede ser algún familiar, eh, un vecino, un amigo de la casa, en fin. ¿Qué es lo que sucede? El niño ya de por sí está siendo víctima de maltrato psicológico, de una violencia psicológica, sobre todo por lo que hablábamos hace un momento. Esta relación con los animales es bien profunda, es un vínculo afectivo bien intenso, a tal punto que hoy en día incluso se tiene en cuenta el duelo por la muerte de una mascota. Entonces imagínense cuál puede ser el estado mental, ¿sí? El estado emocional de un niño que tiene que presenciar cómo a su gato o a su hámster o a su lorito o a su perrito o a lo que sea de mascota, porque tal como lo decía Juan Pablo, hoy en día la variedad es amplia al hablar de mascotas, incluso anfibios, serpientes, etc. ¿Cómo se siente cuando están vulnerando a alguien, incluso que él cree que es su protector o que es parte de su familia?
Entonces, digamos que ahí habría un efecto directo, ¿sí? Vulnerante sobre el niño, resultado de una acción violenta sobre el animal. Pero la cuestión no se queda ahí. Hay diversos estudios que han demostrado, incluso con estadísticas, que en algunos casos, y pues ya que la gran mayoría de la audiencia son psicólogos, tiene claro que muchas consecuencias no se derivan únicamente de un solo factor, sino que, como lo decía Andrés hace un momento, hay muchos factores inmersos para que se dé un resultado particular. Pero en algunos casos, el que el niño haya atestiguado esa situación de maltrato hace que aprenda que el maltrato está bien. Es decir, que la violencia es una forma aceptada, al menos en su casa, para cumplir un objetivo, que puede ser desahogar su frustración, ¿m? Castigar a alguien. Y es así como el niño, siendo testigo de la violencia contra su mascota, se vuelve replicador de la violencia contra los animales. ¿M? Pero no solo contra los animales, sino que también hay una violencia, puede desarrollarse una violencia en contra de sus pares. Puede ser un familiar más pequeño, un primito, el hermanito, la hermanita, sus compañeros de kinder o incluso del colegio. Pero entonces ya hay un desarrollo de unas conductas violentas, agresivas, si se quiere el término, destructivas, que incluso estarían sugiriendo la existencia de un trastorno, como tal el trastorno de conducta, que como sabemos, en algunos casos es el predictor, es el peaje para llegar a un trastorno antisocial de la personalidad. Entonces, así, más o menos, empieza a desarrollarse la relación entre el maltrato animal y el maltrato infantil. Pero no quisiera abandonar esta parte, este tema en particular, sin dejar de decir esto. Tal como lo menciona la diapositiva, ya sabemos que para que el niño desarrolle maltrato animal, lleve a cabo conductas de maltrato animal, un factor puede ser que haya sido expuesto a momentos de maltrato animal, ¿sí? Que haya sido testigo de situaciones de violencia contra los animales. Sin embargo, cuando además al interior del hogar, lo cual es bastante probable en este tipo de contextos, hay violencia de pareja, los chicos desarrollan de 2 a 3 más posibilidades de desarrollar maltrato animal. ¿Mm? Como vemos acá, el tema no es de ligerezas, el tema es bastante sensible y por eso habría que prestarle atención. Pero hay otro fenómeno que incluso suena más. De hecho, este es interesante en su estudio, es importante el impacto social que tiene, pero casi no se aborda. Hoy en día, con el reconocimiento que se ha tenido de la violencia de género, se han reconocido las dinámicas de la violencia de pareja, que desde el punto de vista legal se conoce como violencia intrafamiliar, y es en este punto en donde se ha observado mucho más el impacto del maltrato animal dentro de la violencia de pareja. Y quise traer a colación, esta es una de las primeras noticias que salieron sobre todo en España, que relacionaba el maltrato animal con la violencia de pareja. El titular, el titular hablaba del maltrato, efectivamente, pero una de las partes más fuertes era la que recogía una verbalización de la víctima, que vemos en la foto, de las víctimas, de hecho, porque tal como dice esta mujer en su relato a los periodistas, no contento con atacarme, se abalanzó sobre mi perro y le arrancó parte de una oreja de un mordisco. O vienes o al lobo le va a pasar algo. Y es que efectivamente, dado el vínculo nuevamente fuerte que se desarrolla, sobre todo con las víctimas de violencia de pareja, con la violencia intrafamiliar y sus mascotas, los agresores lo que hacen es triangular esa violencia. La dirigen hacia el animal por 2 razones. Primero, es una forma que no deja evidencia.
sea, desde el punto de vista legal, es más difícil, aunque existen las maneras, por supuesto, pero es más difícil que yo sustente que mi pareja me está violentando cuando maltrata a mi animal. Es claramente una violencia psicológica, tal como lo veíamos con el caso de los niños, pero desde el punto de vista probatorio no es tan fácil. Entonces el agresor también tiene un claro dejo de conciencia de las consecuencias de lo que está haciendo, pero a su vez evita dejar evidencia física de lesiones, de golpes, de mordiscos en este caso, sobre la víctima humana. ¿Mm? En estos casos, los agresores suelen desarrollar, si bien es cierto, hay un componente de violencia física, lo que rodea muchísimo a este tipo de violencia, triangulada, si me permiten el término, es la violencia psicológica. La estadística que aparece al lado tiene que ver con estudios que se han hecho en Estados Unidos, con respecto a cuáles eran las condiciones en las cuales llegaban las mujeres a las casas de acogida que existen ya en muchísimos países y que acogen a víctimas de violencia de pareja. El 71% de las mujeres que se acercaron a estos centros de acogida tenían mascota. Y estas cifras ya empiezan a mostrar un poco la implicación de esa relación entre el animal, entre la mascota y la víctima humana. Y es que en el 75% de los casos de mujeres maltratadas, que obviamente tenían mascota, referían una altísima preocupación de tomar decisiones de fondo frente a su situación de pareja. 75% no sabía qué hacer, no lo tenía claro. ¿Por qué? Porque temían por el bienestar de su mascota, porque posiblemente no tenían a dónde llevarla, o que alguien las iba a recibir, pero no iba a recibir a su mascota. Y este es el dato quizás más escalofriante precisamente porque ya todos conocemos cómo es esa escalada de violencia. Y es que entre el 25 y el 54% de las mujeres eh, que eran víctimas de violencia de pareja y que además sus animales también eran víctimas de violencia de su maltratador, no dejaban la relación. Preferían quedarse, poco más de la mitad de esta muestra, prefería quedarse en el hogar recibiendo el maltrato en vez de alejarse porque temía por la seguridad, por el futuro de su mascota. Esta fotografía que está ahí no es gratuita. Está el lobo con su humana, pero resulta que esta noticia es de hace años, como les acabo de contar. Y lo que sucede es que para esa época los centros de acogida no eran conscientes de la relación entre maltrato animal y violencia de pareja. Por lo tanto, los centros no estaban adecuados para recibir a una víctima con su mascota. ¿Qué tuvo que hacer ella? Ella se salió del 25 al 54% que se quedan, decidió ser ese porcentaje que se va de su casa, pero al no poder ser recibida, al no tener a dónde llegar con su mascota, decidió quedarse en una calle alejada, obviamente, de su agresor, en una tienda de campaña, porque no tenía a dónde más ir. En Colombia se han presentado casos de maltrato animal que claramente estaban inmersos en una situación de violencia de pareja. Si no estoy mal, hace 2 años, 3 años, ocurrió en Bogotá un caso en Chapinero. El agresor mató al gato, a la gata de su pareja, quien de hecho había decidido irse y estaba en espera de recoger a su mascota. La mató y posteriormente le envió chats, le envió mensajes vía WhatsApp para violentarla de alguna manera y decirle que la muerte del gato había sido su culpa. Ese caso se juzgó, obviamente, se condenó y demás, pero ocurre. Y esto debe llamarnos la atención
a todos, en realidad, como sociedad, pensando, por ejemplo, en los clínicos que atienden pacientes, que atienden niños, a los trabajadores sociales, empezar a preguntar sobre qué pasa con las mascotas, cuál es el trato que se le da a las mascotas en los entornos familiares, en los lugares donde viven. Y ojo que los trabajadores sociales, en el siguiente caso, tuvieron una relevancia bastante interesante. Cuando hablamos del maltrato animal y la violencia contra adultos mayores, tampoco es que suene mucho este fenómeno, creo que es de los que menos suenan, ¿no? Pero no podemos desconocer que es una población realmente vulnerable, casi que son niños, así como lo decimos de alguna manera coloquial, son niños. Pero en Estados Unidos, esta ya es una encuesta un poco ya viejita, en el año 2010 se hizo una encuesta con trabajadores sociales y de otras profesiones, pero que se encargaban de la vigilancia, de la supervisión de las condiciones de vida de adultos mayores. ¿Mm? Y se preguntó sobre el maltrato a las mascotas de estas personas, de estos adultos mayores. El 35% de los participantes, recordemos que son personas dedicadas a velar eh, por el bienestar, si se me permite el término, por la seguridad de esta población, reportaron que los abuelitos habían mencionado que las personas que estaban cuidándolos, sus hijos, sus yernos, sus nueras, el vecino, otro familiar, etcétera, habían amenazado, habían maltratado e incluso habían matado a su mascota, a la mascota del anciano. Y la pregunta que puede surgir es, bueno, ¿y para qué hacer eso? O sea, ¿cuál es el fin? Sencillo. Lo que se ha podido establecer a partir de otras encuestas, de otros estudios, es que esa violencia contra la mascota tiene que ver con un ejercicio de poder, de control sobre los ancianos. ¿Mm? En algunos casos hay un componente de violencia, de venganza, perdón, de venganza por eventos de violencia experimentados. Eh, y en un porcentaje que podríamos decir que era bastante alto, estaba el interés económico. De alguna manera, ejercían una coerción sobre los ancianos, amenazando a las mascotas de estos para obtener un beneficio económico. Dinero, el traslado de propiedades, entre otros. La pregunta que tiene que surgir en este momento es ¿por qué identificar? ¿Cuál es la importancia de identificar? Bueno, no voy a ahondarme mucho además porque, pues, entré tarde, disculpen, pero lo cierto es que partamos de que son seres sintientes, los animales son seres sintientes y por lo tanto también son merecedores de un bienestar físico y psicológico y nosotros como seres humanos pensantes estamos en la capacidad de demostrar también compasión hacia ellos. Por lo tanto, que se maltrata a un animal sabiendo las implicaciones que puede tener, debe hacernos reaccionar frente a lo que está sucediendo y tomar cartas sobre el asunto. En otros casos, ya sabemos, ¿sí? La literatura, y aquí lo he presentado de una manera bastante rápida, ya sabemos que en muchas ocasiones detrás de esa situación de maltrato animal hay otras víctimas, víctimas humanas, e incluso otras animales, pero esencialmente víctimas humanas, niños, mujeres, ancianos. El identificar a tiempo, al reportar a tiempo, al tomar decisiones a tiempo, puede garantizar una intervención temprana que sea en doble vía. Ojo, y retomo lo que decía Juan Pablo, o sea, los animales también merecen bienestar y por lo tanto, si han sido víctimas de este flagelo de la violencia humana en contra de ellos, porque en realidad, si lo vemos, el maltrato animal en realidad es un resultado de nuestra condición humana. ¿Mm? Ellos también merecen ser cuidados, ser protegidos, además que, como dicen por ahí, dan sin exigir demasiado o mucho. Entonces vale la pena también pensar en ellos como parte del entorno en el que nos movemos y en el que vivimos. Pero también está el hecho de que esa intervención temprana puede resultar en el bienestar también de esas otras víctimas que pueden haber detrás de ellos. Y bueno, de verdad quisiera agradecerles profundamente a todos ustedes los que estuvieron conectados, que nos acompañan.
saludar y agradecerles también a los que allá en un futuro, que todavía no llega, porque estamos en el presente a propósito del Mindfulness, que nos vean después a partir de las grabaciones. Gracias por estar acá, gracias por la invitación al equipo de LifeSense. Yo ya doné y me permito invitarlos también para que ustedes lo hagan. Ya sabemos que esto es para muchas personas que lo requieren, que lo necesitan y sobre todo cuando lo hagamos pensemos que esto no es para locos, esto es para todos. Muchísimas gracias.